el precandidato que dijo que a las mujeres se les bajó la inteligencia. Se armó en la sede nacional de Morena el ataque a jóvenes en un lavado de autos en Guerrero y los policías emboscados en Chihuahua. Bienvenidos al Caporal del 28 de enero. Comenzamos. En Baja California hay un priista que lleva muchos años queriendo ser gobernador, y como en esta ocasión no le dieron la candidatura por parte de su partido, por parte del PRI, pues sin desafiliarse al tricolor, decidió ser candidato al Partido Encuentro Solidario, que le dio nuevamente la oportunidad. Este precandidato único, que prácticamente ya es el virtual candidato, es ni más ni menos que Jorge Hank Ron. Es empresario, fue alcalde de Tijuana, él es fundador de Grupo Caliente de apuestas, él es el dueño de Xolos de Tijuana, de Dorados de Sinaloa, quien por cierto trajo a Maradona como director técnico. Fue detenido en el año 2011. El ejército encontró en una de sus casas todo un arsenal. Según el diario El País, en aquella ocasión le encontraron 40 armas largas, 40 armas cortas, 70 cargadores, más de 9,000 cartuchos, una granada, pero fue liberado porque un juez descartó los cargos en su contra por una supuesta insuficiencia de evidencia. Él ha sido interrogado por casos de homicidio, acusado de narcotráfico, de lavado de dinero, de corrupción. Le han descubierto bajo su propiedad leopardos, tigres blancos y siberianos, leones, osos grises, camellos, búfalos, avestruces. Ha tenido acusaciones también más severas, como cruzas extrañas de animales, de beber tequila con penes de tigres, de leones y de perros. Fue detenido en 1995 por transportar objetos de marfil, piedras preciosas, abrigos de piel de ocelote, y liberado tras pagar 150,000 pesos de fianza. En aquella ocasión, acusado de comprar animales en peligro de extinción, la revista Proceso lo acusó de trasladar ilegalmente a la orca Keiko. Seguramente has de recordar este animal tan famoso, de trasladarlo a Reino Aventura, lo que actualmente es Six Flags. Ha registrado como suyos a 21 hijos, entre biológicos y adoptados, y su papá, Jorge Hank González, fue fundador del grupo Atlacomulco, del cual pues surgió justo Enrique Peña Nieto, que llegó a la presidencia de la República. Todas estas acusaciones de las cuales ha salido adelante por diversas maneras. Pero bueno, un candidato virtual o un precandidato bastante polémico, y pues ha estado ahora dentro de otra polémica, ahora cortesía del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien en el contexto preelectoral de la renovación de la gobernatura, en su conferencia matutina, el gobernador dio a conocer un video de Hank Ron en donde lo exhibe diciendo que a las mujeres pues les bajó la inteligencia porque ahora resulta que ya quieren trabajar. Dice María E. Gómez: gobernador, los videos que mostró ayer sobre la entrevista de Hank no se oían bien. ¿Los puede volver a poner? Dijo que los haría con subtítulos. Gracias. Sí, María, con mucho gusto. Los tenemos los videos y los íbamos a poner en la redacción. Fíjate si están ahí, por favor. El que sea. Empieza. ¿Cuántos son? 3. Ok, que sea primero y luego ponemos los demás. Vamos a hacer un poquito de publicidad de la que no le gusta a Hank, pero es para fines de publicidad. ¿Y cuál es tu amigo favorito? Buenas tardes, señor Hank. Mi pregunta es si usted tendría ventajas, sobre todo porque se vislumbra que van a ser dos candidatas mujeres, por Morena, Marina del Pilar, y por el lado de la Alianza Va por México sería supuestamente la señora Lupita Jones. Si tiene usted una ventaja ante ese escenario, esa sería la pregunta. Y también cómo se trabajaría, porque la violencia de género al parecer las autoridades no la miran, y tampoco la violencia política, que sería como muy delicado también para ustedes, porque a veces se ofenden por cualquier cosa. ¿Cómo se trabajaría también para disminuir la violencia contra las mujeres? De 197 asesinatos que se registraron en un año, solo 30 fueron feministas. Esta entrevista es en el contexto de las precandidaturas actuales. Obviamente, bueno, pues yo a mi madre la quiero, la amo, la respeto, a mi esposo, por supuesto, a mis
hijas. Entonces, yo amo a la mujer y la respeto muchísimo. Y creo que ahora como que se le ha bajado un poquito la inteligencia. Antes eran más abusadas, ¿no? Agarraban al que las mantenía y échale a chambear y aquí. Ahora no, hay que chambear y ya. Evidentemente, estos señalamientos del gobernador de Baja California vienen en un contexto electoral, como parte también de un golpeteo político, que al gobernador pues no le corresponde meterse ni usar recursos del Estado para cargar la balanza ni en favor ni en contra, independientemente de quién se trate. De hecho, en el año 2020, apenas el año pasado, Jaime Bonilla fue acusado de misógino. Afirmó que la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, se la pasaba más en el salón de belleza que defendiendo la ciudadanía. En respuesta, la alcaldesa lo denunció por violencia de género y violencia política. Lo denunció ante la Fiscalía Estatal. Y aquí, en el estado de Baja California, no hay vacas sagradas. Nada de que porque me la paso en el salón de belleza, dándome manicure, no atiendes a la ciudadanía. Que esa ha sido la queja que hemos tenido nosotros. Armando Cáceres, duro con la lady salón belleza. Es que ese es el mote que le dieron a ella, pero se lo ganó. La Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores emitió un exhorto al gobernador de Baja California, pues para que ofrezca disculpas a la alcaldesa por sus palabras, pero en respuesta el gobernador dijo que no estaba dispuesto a ofrecer esas disculpas. Porque la atacaron por su género y eso no es cierto. Número uno, eso nunca va a pasar. Nunca la vamos a sacar por el género. Y dos, nunca se le va a pedir disculpas a una persona que no trabaja, no importa qué género sea. Aquí en Baja California no hay vacas sagradas, se ha dicho muchas veces, sea de Morena, del PRI, del PAN, en función de donde venga. Así está el golpeteo político en Baja California con las mujeres, con el tema mujeres y el trato a mujeres de por medio como arsenal de un lado y hacia el otro. En fin, también ha ocurrido algo ahora en el estado, en torno de la elección del candidato a gobernador en el estado de Guerrero, en este caso en el partido de Morena. Sabemos que es el senador con licencia Félix Salgado Macedonio quien resultó elegido en el partido, al interior de ese partido, para que sea el candidato y actualmente enfrenta pues denuncias en su contra por abuso de mujeres. Aquí, en este caso en específico, ya no se trata de cómo se expresan los políticos hacia las mujeres, sino de una acusación más severa sobre agresiones físicas en contra de mujeres. Él resultó ganador de la candidatura y hoy ocurrieron dos manifestaciones en su contra. Una en la sede nacional de Morena, esto en el distrito, en la Ciudad de México. Bueno, el grupo de manifestantes logró ingresar a la sede nacional del partido y ocurrió también otra manifestación en el municipio de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Estaba realizándose una asamblea de morenistas cuando un hombre llegó a la asamblea, se identificó como esposo de una de las mujeres presuntamente abusadas sexualmente por el precandidato hace 22 años y irrumpió justo en esta asamblea y vaya palabras que dirigió a los morenistas. Nadie me ha ayudado, nadie me ha movido. Yo estoy y me voy a seguir moviendo. Pero cuando tenga la oportunidad de toparme con ese hijo de su puta madre, van a ver lo que va a pasar. Puede ser que yo sea el muerto porque trae muchos guaruras. Él es un pinche rajado, nunca anda solo. Eso es lo que les quería decir, compañeros. En este evento estuvo presente Pablo Amílcar Sandoval, quien fue precandidato de Morena a la gubernatura, pero perdió ante Félix Salgado Macedonio. Pablo Amílcar Sandoval, hermano, por cierto, de Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. Nos vamos a Chihuahua y nos estamos acercando al tema principal, bueno, a uno de los temas principales. Iba a ser el tema principal antes de iniciar esta transmisión, salvo por lo que ocurrió lamentablemente en Iguala. En Chihuahua es otra entidad con otro conflicto preelectoral. En este caso, conflicto al interior del PAN.
en donde hay acusaciones de corrupción verdaderamente increíbles. Estás viendo en pantalla del lado derecho al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, panista. Él es del grupo de Gustavo Madero, quien busca ser el gobernador y quien, por cierto, perdió la interna en el PAN. Es decir, no consiguió la candidatura a gobernador dentro del partido. Luego entonces se ha abierto un frente entre el grupo de Corral contra el grupo de Marco Cortés, quien es el dirigente nacional del PAN. Estás viendo en pantalla del lado derecho a Marco Cortés y del lado izquierdo a la ganadora de la candidatura del PAN a gobernadora, Maru Campos, alcaldesa de Chihuahua, quien es investigada por el gobierno de Javier Corral. Es señalada ella de resultar beneficiada con los desvíos que hizo en su momento César Duarte, exgobernador de Chihuahua. Tremendo revoltijo y tremendo lodazal que hay en la interna, en el PAN, en el estado de Chihuahua. En esta entidad hoy ha ocurrido un acontecimiento bastante lamentable en materia de inseguridad. En el municipio de Nuevo Casas Grandes, 3 policías municipales y una mujer fueron asesinados hoy, este jueves 28 de enero, tras una emboscada. Allí resultó lesionado el director de la Policía Municipal. El director de la Agencia Estatal de Investigación, Álvaro Serrano, que es una agencia que depende de la Fiscalía del Estado, detalló que esta agresión ocurrió a las 10 de la mañana y que sí, fueron 3 policías los asesinados y una mujer que no tenía nada que ver con la corporación, una mujer que no ha sido identificada hasta el momento en que el director dio el reporte. Inicialmente medios locales dijeron que esta mujer también era policía, lo cual no ha sido confirmado. Y lo que han dicho es que las autoridades estatales no tienen conocimiento de lo que sucedió, ni de ni si hubo amenazas hacia la corporación o hacia alguna autoridad, hacia los policías. De llamar la atención como la autoridad estatal, en este caso la Fiscalía, no tiene elementos o no tiene datos sobre este tipo de agresiones, pero sí tiene elementos en contra de una de las precandidatas adversa política, rival política del gobernador en el contexto electoral. Atención, no lo señalo para que no se investigue a una precandidata, sino para que se investiguen agresiones como los que hoy ocurrieron en este municipio del estado de Chihuahua. Esto es parte de lo que se vivió en aquella entidad durante la emboscada. No, Dile al señor que se venga para acá. venga para acá. Vámonos ahora a Iguala, Guerrero, Iguala, en donde hace algunos años fue registrado justo la agresión en contra de los normalistas de Ayotzinapa, quienes se encuentran desaparecidos. En el municipio de Iguala ha sido registrado un ataque en contra de 6 personas que se encontraban en un auto lavado. Según se ha informado, tanto por reportes de las autoridades estatales, que pues un grupo armado llegó a un lavado de autos, esto a la 1 de la tarde de este jueves, y llegaron en vehículos, personas armadas, esto en la colonia Educación, y entraron al autolavado en donde abrieron fuego en contra de los 6 jóvenes. En el lugar fueron asesinados 5 de las 6 víctimas. Una víctima logró huir de los agresores, pero la siguieron a esta persona y la alcanzaron en la colonia Centro. Estamos hablando ya en la zona centro del municipio de Iguala, y fue allí en donde pues lo asesinaron. Esto es lo que ha ocurrido hace apenas unas horas y que viene también en un contexto de llamar la atención en materia de inseguridad. Apenas el pasado sábado, el 23 de enero, en la colonia 24 de febrero, en Iguala mismo, también personas armadas mataron a tiros a 2 jóvenes. Según se ha informado por la prensa local, este mismo grupo mató a otro joven luego de que también lo tuvo privado de la libertad.
El gobernador Héctor Astudillo ha informado en los últimos días que los índices de violencia en la entidad han disminuido. Sin embargo, pues por los casos registrados en la entidad en los últimos días, en las últimas semanas, no coincide justo con los hechos, con los dichos del mandatario. Y recordemos, en Iguala, en general en el estado de Guerrero, se ha registrado desde hace algunos años la presencia del grupo delictivo Guerreros Unidos, quien es a quien se le atribuye justo la desaparición de los normalistas y que ha sufrido ciertas divisiones internas y se han creado nuevos grupos. Uno llamado Los Números y otro denominado La Bandera, que están justo disputando la zona. Esto es lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero en general, en el municipio de Iguala en específico. Esto es lo que he preparado para ti. Será el único video que tendremos hoy. Hoy ha sido un día de tareas para la maestría en periodismo. Te agradezco mucho tu apoyo, tu suscripción, que revientes el botón de like. Te agradezco a los miembros de este canal que hacen posible precisamente que me siga preparando, que siga mejorando el contenido de este espacio. No olvides, como siempre, suscribirte si eres nuevo por aquí y reventar el botón de like. Nos vemos mañana.